Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Hay mucho que comentar y como sabes me gusta ir al grano, así que 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Antes de pasar al análisis gráfico vamos a comentar un poco por encima y muy brevemente las citas macro más importantes de esta semana que entra. Destacan sobre todo dos eventos. Por un lado, el martes 28 vamos a conocer el dato de confianza del consumidor de Estados Unidos y sobre todo el jueves 2 tenemos una cita muy importante y es que vamos a conocer el dato de IPC en la zona euro de febrero, donde en tasa interanual se espera una bajada del 8,6% al 8,2%. Un dato por encima de este nivel podría ser peligroso. Además, también tenemos el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria, por lo que, como digo siempre, habrá que estar muy atentos a la reacción del precio ante todas estas noticias. Para ello, como siempre, vamos ya al análisis gráfico. Vamos a empezar por índices americanos, vamos a empezar por el Nasdaq 100. Aquí, si recuerdas, la semana pasada marcamos una zona de soporte importante de corto plazo en el entorno de los 12.200, 12.245 puntos. Esta zona sombreada. Bien, pues esta semana ha perdido esta zona y una vez que se rompe la zona, esta empieza a funcionar de resistencia aquí una vez y de nuevo cuando vuelva a visitarla, la zona rechaza el precio. ¿Dónde se frenaron las caídas esta semana? En la siguiente zona de control que comentábamos, esta zona sombreada en el entorno de los 11.900, 11.917 puntos. Aquí de momento se han frenado las caídas y esta por tanto sería la primera zona de soporte importante. Obviamente huelga decir que la primera zona de resistencia importante sería la zona de los 12.200, 12.245, además de la zona de la media de 200 sesiones que ya se está girando a la baja en horario. En caso de perder esta zona de soporte, una siguiente posible zona de control sería niveles en torno a los 11.670, 11.700 puntos. Y después ya estarían estas otras zonas sombreadas en el entorno de los 11.500 o 11.600 y en el entorno de los 11.259. Si nos vamos ahora a un gráfico diario, vemos que el precio se había perjudicado tras perder esta directriz azul que venía uniendo mínimos, perdió también esta zona otra sombreada y ahora veremos durante la semana si es capaz de formar algún tipo de suelo. De momento está corrigiendo en el corto plazo. Aquí como único positivo, volviendo al gráfico horario, es que en horario está desarrollando mínimos decrecientes en el precio contra mínimos crecientes en indicadores. Esto sería una divergencia alcista en caso de superar la zona de los 12.245. Esta sería la primera señal positiva. Obviamente no tiene por qué darse este escenario. Perfectamente el precio podría moverse entre estos dos niveles y acabar perdiendo soportes. Ahora, si nos vamos al SP500, la semana pasada marcamos una zona de soporte a vigilar que sería esta directriz azul, una directriz que esta semana se ha perdido, también se perdió la zona de soporte de los 4.018, acelerándose las caídas hacia la zona de la media de 200 sesiones, que esta sería la primera zona de soporte ahora en el SP500. Veremos si es capaz del precio agarrarse aquí y reiniciar las alzas. ¿Cuál sería la primera zona de resistencia importante? Zona de los 4.018, 4.019 puntos, una zona que antes era soporte y una vez se rompe, en un nuevo ataque no fue capaz de superarse. Si nos vamos al Dow Jones, la situación empeoró esta semana tras perder el soporte que marcamos de los 33.582. Aquí ya decíamos que tenía y todavía sigue activada la divergencia bajista hacia niveles de 32.218. Y es que esta divergencia solo se anula en caso de superar niveles de 34.710. Ya habíamos comentado la semana pasada que tenía un techo de corto plazo en el entorno de los 34.333, no fue capaz de superar esta zona, perdió soportes y a partir de ahí caídas a la zona de la media. Tiene ahora una primera zona de soporte en el entorno de los 32.583, donde aquí te había dibujado una figura de doble suelo. Aquí, si recuerdas, te decía que tenía dos objetivos activados, un alcista y otro bajista, y que la única forma de cumplirlos, aunque parecía ciencia ficción, sería que cumpliese el objetivo alcista y después fuese a cumplir el objetivo bajista. Bueno, pues de momento cumplió el objetivo alcista, justo aquí se frenó el precio y formó este techo de corto plazo y ahora solamente le quedaría pendiente el objetivo por la divergencia. ¿Lo acabará cumpliendo? No lo sé. De momento está activado y mientras no se supere este máximo seguirá al acecho el objetivo bajista. ¿Cuándo mejoraría? Daría ya una primera señal importante en caso de superar esta zona de techos en el entorno de los 34.333. Si nos vamos al Russell 2000, el índice que nos puede dar mayores pistas, como ya hemos dicho en vídeos anteriores, para ver movimientos de medio largo plazo en índices americanos, vemos que de momento no ha podido con la resistencia de los 2033-2034 puntos. Esta sería la zona clave a superar. Romper esta zona, repito una vez más, sería muy positivo porque estaría activando figura de
doble, triple suelo. Y en este escenario ya lo más probable es que otros índices americanos también acompañasen las subidas. De momento esta semana ha perdido la primera zona de soporte importante, esta zona sombreada en el entorno de los 1912-1913 puntos, y una vez se rompe, ahora mismo constituye la primera zona de resistencia. También como resistencia podríamos considerar la directriz que viene uniendo máximos. Como zona de soporte, zona de la media y niveles de 1828-1830 puntos, esta zona sombreada. Ahora nos vamos a ver índices europeos. Vamos a empezar por el DAX. Un DAX que esta semana ha dado una primera señal de debilidad, y es que ha perdido la directriz alcista principal, aquí dibujada en color azul. Además también perdió otra zona de soporte importante, la zona de los 11.257. Si nos vamos a un gráfico horario, aquí podemos ver con mayor claridad cómo perdió la zona de soporte que había frenado las caídas en varias ocasiones, por lo que ahora esta zona se convierte en zona de resistencia. Estamos hablando de niveles entre los 15.250 y 15.270. Primera zona de soporte, esta directriz que viene uniendo mínimos. Ahora, si pierde esta directriz, volviendo al gráfico diario, otra posible zona de soporte, en este caso muy importante ya, esta zona sombreada amarilla en el entorno entre los 14.850 y 15.015 puntos. Si nos vamos al Eurostoxx, también esta semana ha dado una primera señal de debilidad tras perder la directriz alcista dibujada en color azul. Incluso si hablamos de un canal ascendente roto a la baja, aún le quedaría alguna caída adicional. Ahora bien, de momento ha respetado el nivel de los 4.174, esta sería la primera zona de soporte. Yo creo que en caso de perder esta zona podríamos ver más caídas. ¿Caídas hasta dónde? Bueno, quizás para testear una zona pivote muy importante de medio largo plazo, esta zona sombreada en el entorno de los 4.017 puntos. Si nos vamos al IBEX, índice español, de momento se le está atragantando esta zona de máximos y tendría primera zona de soporte de corto plazo en el entorno de los 9.072 puntos. En caso de perder este nivel podríamos ver más caídas, y es que además el precio está desarrollando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Si pierde los 9.072 estaría activando una divergencia bajista de corto plazo. Respecto al FTSE, índice inglés, tendría primera zona de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos y después ya en la zona de los 7.707. La zona de la media de 200 sesiones ya queda bastante alejada. Respecto al CAC francés, pues comentábamos que estaba en una zona de resistencia importante, zona de resistencia de máximos históricos en el entorno de los 7.381. Justo ahí se ha frenado la subida y la vela que nos deja el viernes pues no es demasiado positiva. Ahora tiene primera zona de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos, y ya para medio largo plazo muy importante esta zona sombreada amarilla, una zona que ya funcionó previamente tanto de soporte como de resistencia. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 6.755 puntos. Respecto al MIB italiano, también se encuentra retrocediendo desde una zona de resistencia, zona próxima a estos antiguos máximos, y ahora yo vigilaría para corto plazo la primera zona de soporte constituida por niveles de 26.717. Perder esta zona sería negativo para corto plazo. Zona importante a vigilar para medio plazo sería esta otra zona sombreada amarilla en el entorno de los 25.517. Respecto al VIX, índice de volatilidad del SP500, sabemos que subidas en el VIX suponen normalmente caídas en renta variable, y al revés, caídas en el VIX normalmente conllevan subidas en bolsa. ¿Qué niveles a vigilar comentamos la semana pasada? Bueno, como resistencia, niveles de 21,95 y como soportes los 18,09 y la zona de los 17,05. Bueno, pues esta semana fue capaz de superar la resistencia, produciéndose subidas en volatilidad, y de momento estas subidas han frenado en la zona de la media de 200 sesiones, que esta es la siguiente zona de resistencia a vigilar. De momento ha frenado las subidas. En caso de superar la zona de la media, la siguiente zona estaría en el entorno de los 25,88. En el capítulo de acciones vamos a empezar analizando Adobe, que fue noticia esta semana, y es que Estados Unidos pretende bloquear el acuerdo de compra de su competidora Figma. Veremos finalmente en qué acaba. Inicialmente los inversores no habían tomado bien el acuerdo de compra por 20.000 millones, pero es que ahora tampoco se están tomando bien, que quizás finalmente no llega a producirse. ¿Cuál es aquí el problema de fondo? Bueno, técnicamente lo vamos a analizar ahora, pero primero, si echamos un vistazo a sus datos financieros, vemos que en el 2022 el beneficio operativo solamente incrementó un 5%, es decir, se está ralentizando el crecimiento del beneficio operativo. ¿Por qué? Porque si bien los ingresos subieron un 11,5%, los gastos también tuvieron importantes subidas. Al final, de hecho, el beneficio neto incluso
eso sería inferior al del año pasado, quiero decir al del año 2021, y es que en 2021 el beneficio neto de la compañía eran de 4.822 y este último año fue de 4.756 millones. Pero es que ya el beneficio del año pasado tampoco era bueno, porque si lo comparamos con 2020, en 2020 fue de 5.260. Así que aquí el problema de fondo es si Adobe está perdiendo ventaja competitiva. ¿Es este un problema temporal o crees que Adobe está perdiendo terreno y lo hará más en el futuro? Yo no soy especialista en fundamental, pero sí a veces me gusta ver un poco por encima los datos financieros. Si nos vamos al gráfico técnico, vemos que el deterioro no viene ya de ahora, sino que desde máximos a mínimos la caída fue de un 60%, una caída muy importante. De momento se ha detenido en una zona de soporte muy relevante como es el 61,8% de esta última subida. Perder esta zona sería muy negativa. Perder la zona de los 274,45 sería una nueva señal de debilidad de medio-largo plazo. Ahora, lo que ha hecho el viernes no me gusta absolutamente nada. Aquí la zona de la media es siempre una zona importante a vigilar como posible soporte y fíjate el viernes lo que ha hecho en la sesión. Ha dejado un hueco bajista muy importante, pero ya antes te había avisado de que había que extremar precauciones tras esta vela en zona de máximos. Ahora, ¿qué niveles a vigilar? Bueno, muy claros. Niveles de 274,45, la zona que comenté anteriormente y donde se había forjado una especie de suelo de al menos corto plazo. Ahora, si llega a esta zona y es capaz de reestructurarse al alza, pues podría ser una señal interesante, podría ser una señal de que igual el deterioro de datos fundamentales es temporal y no va a sufrir daños en el largo plazo. Al final, como siempre, el gráfico va por delante de las noticias y es por eso que siempre estoy más pendiente de la situación técnica que de los datos fundamentales. Eso no quiere decir que los datos fundamentales no valgan para nada, pero ver el gráfico te da muchas pistas. Ahora nos vamos a la siguiente acción, que sería Nvidia, una acción que ya hace tiempo dijimos que había mejorado tras la activación de un hombro cabeza hombro invertido. El objetivo sería la zona de los 269,40 dólares. ¿Cuál sería aquí el único aspecto negativo? Es que el precio está desarrollando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores, por lo que perder la zona de los 204,47 sería negativo. Además, eso también sería negativo por estar cerrando este gran hueco alcista. ¿Crees que es lo más probable? Yo creo que no, porque tiene este objetivo activado, objetivo alcista, y quizás ahora lo más probable es que se mueva un poquito lateral para después irse a cumplir el objetivo. Ahora, si pierde este nivel comentado, pues yo ya tendría más precaución. ¿Entrar a niveles actuales? Sinceramente no lo veo. El momento de entrar fue mucho antes, ya hace tiempo activó el objetivo alcista, y como digo siempre, es preferible no entrar a entrar a destiempo. Después veremos una acción americana que está muy interesante. Nos vamos ya a la siguiente acción que me habéis pedido, que sería Moderna. Una acción que todavía tiene activado el objetivo por doble suelo hacia niveles de 277,62 dólares, aunque últimamente en el corto plazo se está comportando bastante mal. Ha perdido la zona de la media de 200 sesiones, ha perdido este último soporte de los 164,44 dólares y solamente le quedaría esta zona de los 136,31 y sobre todo niveles de 115,66. Mientras sea capaz de respetar este nivel, seguirá activado el objetivo por doble suelo. Ya está entrando en zona de sobreventa extrema, veremos si es capaz de reorganizarse al alza e irse a cumplir el objetivo alcista. No pinta bien, tampoco pintaba bien Housework, pero Housework acabó cumpliendo el objetivo. ¿Lo acabará cumpliendo Moderna? No lo sé. Ninguna estrategia tiene el 100% de posibilidades y esta ahora mismo no pinta demasiado bien. Que te formas aquí ahora un rectángulo y rompa al alza, por ejemplo, pues ya estaría avisando que esta corrección ya habría terminado, pero el que no haya entrado yo esperaría alguna nueva señal alcista. Nos vamos a la siguiente acción, que sería Enphase Energy, una compañía que lo venía haciendo bastante bien, pero que frenó las subidas en una zona de resistencia muy importante, en esta directriz que venía uniendo máximos. Aquí te dibujó una especie de techo de corto plazo y también perdió este último mínimo relevante. Además está haciendo máximos y mínimos decrecientes con la primera zona de resistencia en esta directriz dibujada en color rojo y en este último máximo en el entorno de los 246,90 dólares. Tiene primera zona de soporte la directriz que viene uniendo mínimos de un posible canal ascendente dibujado en color azul. Nos vamos ahora a una acción que considero que está bastante interesante, como sería Discover Financial Services, ticker DFS, una compañía que ya habíamos analizado en alguna otra ocasión y que tiene activados dos
dos objetivos alcistas. Por un lado, objetivo por doble suelo hacia niveles de $131,63, es decir, prácticamente hacia la zona de máximos históricos, que estaría en niveles de $130,93, y después también tendría otro objetivo más de corto plazo por este pequeño doble suelo hacia niveles de $120,77. Además, el comportamiento relativo es mucho mejor que la media de mercado, y es que fíjate lo que ha hecho esta semana mientras la mayoría del mercado caía. Esta compañía ha tenido una interesante reacción desde una zona de soporte muy importante, esta zona sombreada. Desde aquí ha reaccionado el precio al alza. La media de 200 sesiones está en fase ascendente, tiene primera zona de soporte la comentada zona sombreada, la zona de la media, los 93,88 y los 86,72. Además, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que esta vela es bastante positiva, esta otra vela siguiente también es bastante positiva y esta corrección de momento se ha detenido en la primera zona de soporte realmente importante, por lo que buen aspecto técnico, no hay nada asegurado porque ninguna estrategia, repito, tiene garantías al 100%, pero de momento todo pinta bien en esta compañía. Nos vamos ya a la siguiente acción, sería Baidu. Aquí tenemos el gráfico de la compañía china que esta semana presentó resultados, un gráfico que nos deja un nivel de resistencia muy claro y muy relevante. Estaríamos hablando de esta zona de los $159. Superarla sería muy positivo para el medio largo plazo, después ya tendríamos como resistencia en la zona de los 180. Por el lado de soportes, el primero estaría en la zona de los 125,50, que además coincidiría con la media de 200 sesiones en gráfico diario, y después ya tendríamos los 101,51 y los mínimos del año pasado en los 73,84. Nos vamos a la siguiente, que sería The Mosaic, ticker MOS, que hace tiempo la habíamos analizado en el canal porque estaba en una zona de soporte muy importante, aquí en esta directriz alcista principal que venía uniendo mínimos y en esta zona sombreada amarilla. Desde aquí vino un rebote, pero el rebote se frenó en la zona de los $62,93. A partir de ahí caídas, se perdió la directriz alcista principal y las caídas se han frenado en la zona de soporte importante que comentábamos, en la zona sombreada amarilla en el entorno de los 42,30. Perder esta zona sería bastante negativo, después ya tendría como siguiente soporte los $33,39. En el cortísimo plazo tendría soporte en los 48,06, primer nivel de resistencia en los $52,53. Si supera la zona de los 62,93 estaría activando una estructura de doble triple suelo, cuyo objetivo sería la zona de los $83 con el permiso de la resistencia de máximos situados en el entorno de los 78,68. Nos vamos ahora a ver acciones europeas. Vamos a empezar por Campari, una compañía que ya habíamos analizado en algún vídeo anterior porque tiene niveles de soportes y resistencias muy claros. Nivel de resistencia relevante, zona de los 11,08, esta zona sombreada. Nivel de soporte claro en los 8,63. En caso de superar la zona de resistencia, estaría activando objetivo por rectángulo o objetivo por doble suelo, y en ese escenario ya lo más probable sería ir a testear la zona de máximos históricos en el entorno de los 13,39. En el cortísimo plazo había mejorado tras la superación de esta doble directriz bajista de este triángulo simétrico que ya habría cumplido al alza, y ahora tendría primera zona de soporte la zona de los 10 euros y la zona de la media de 200 sesiones, además de los 9,48 euros. Repito, mejoraría muy claramente su aspecto técnico de largo plazo en caso de superar los 11,08. Nos vamos ahora a ver una acción que me gusta mucho, que sería Hermès, pero es una acción que no me gusta mucho ahora, sino que ya hace tiempo habíamos hablado bien de ella. Primero tras la activación de una divergencia bajista, después tras la activación de esta cuña descendente roto al alza, después cumplió segundo impulso alcista hacia niveles de 1615 y ahora únicamente le quedaría pendiente un segundo gran impulso hacia niveles de 2108 euros. Ahora bien, ¿es momento de comprar aquí arriba? Bueno, para mí, momento de comprar ya hace tiempo que pasó. Ahora ya está a valoraciones bastante exigentes y está lejos de soportes de medio plazo. El primer nivel a vigilar sería esta directriz dibujada en color verde y la media de 200 sesiones que está girada al alza. Después ya estaría esta otra zona sombreada amarilla en el entorno de los 1.425 euros. En caso de que se dé alguna corrección, se podría vigilar en función de que te forme alguna otra nueva estructura. Nos vamos a la siguiente acción. Esta me la habéis pedido, que sería Rubis, compañía francesa que lo ha venido haciendo bien últimamente. Aquí tenemos el gráfico. En este caso vamos a ver gráfico semanal, donde vemos que mejoró tras la superación de esta doble directriz bajista. Incluso podríamos hablar de una especie de cuña descendente rota al alza, pero la media de 200 sesiones en semanal sigue en fase descendente. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que últimamente se está comportando bastante lateral. Tiene primera zona de soporte los 25,33
tiene primera zona de resistencia los 26,66 euros. Nos vamos a otra acción que me habéis pedido, Danone, que también últimamente lo ha hecho bastante bien, pero esta subida de momento se ha frenado en una zona, digamos que de congestión bastante importante. La vamos a dibujar en color amarillo para que se vea mejor, entre los 55,12 y los 56,92, donde aquí te había dejado tres máximos relevantes. Por tanto, esta es una zona de resistencia importante y las zonas de soporte ya empiezan a estar alejadas. La primera en los 51,34 y en la media de 200 sesiones que está girada al alza. Nos vamos a ver ahora tres compañías españolas. Vamos a empezar por IAG, que fue noticia esta semana por la compra del 80% de Air Europa y que técnicamente habría superado la directriz azul que venía uniendo máximos, pero fíjate la vela que nos deja el viernes, con una vela negra con bastante cuerpo cerrando cerca de mínimos. Primera zona de soporte los 1,72, recordamos que ya cumplió el objetivo por segundo impulso alcista y ahora le quedaría pendiente un objetivo por canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 2,33, zona de soporte importante, la zona de la media de 200 sesiones que está girada al alza y niveles de 1,38. Mientras no se pierda la zona de los 1,38 no se daría anulado este gran objetivo alcista. Ahora bien, entrar a niveles actuales. La última oportunidad fue aquí en este apoyo a la media, pero ya aquí en la parte baja del canal decíamos que podía venir un rebote. ¿Preveía un rebote de tanta magnitud? Evidentemente no, pero el que haya entrado aquí abajo, mal del todo creo que no la ha ido. Ahora nos vamos a la siguiente acción, Almiral, que tiene niveles bastante claros. Primer nivel de resistencia, esta directriz bajista principal dibujada en color rojo, y los 9,65 euros. En caso de superar los 9,65 estaría activando objetivo por rectángulo. En este escenario lo más probable sería atacar la siguiente zona de resistencia, los 10,38. Por el lado de soporte es muy importante niveles de 8,61. Nos vamos a FCC, que para medio largo plazo tiene una zona de resistencia muy importante en el entorno de los 11 euros. Para corto plazo se encuentra en fase de rebote, pero tendría precaución porque esta estructuración parece ser una cuña ascendente que normalmente tiene implicaciones bajistas. Perder esta directriz azul sería la primera señal de debilidad, confirmaría deterioro de corto plazo en caso de perder niveles de 8,63. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del eurodólar, donde avisaba en gráfico semanal con esta vela de que lo más probable era ver caídas. Bueno, de momento continúan una semana más las caídas. Si nos vamos al gráfico diario, vemos que la primera zona de soporte a vigilar sería el entorno de los 1,0487. En caso de perder este nivel, ya la siguiente zona sería la zona de la media de 200 sesiones, que además coincidiría con una zona pivote importante, el entorno de los 1,0365. Respecto al oro, gráfico semanal también avisaba de caídas tras la aparición de esta vela bastante negativa. Al igual que el eurodólar, una semana más han continuado estas caídas, y si nos vamos al gráfico diario, ya que vigilaría como zona de posible soporte esta zona sombreada entre los 1785 y 1795. Respecto a la plata, pues también otra semana más que seguimos con caídas tras la aparición de esta figura de doble techo, y además está rompiendo una zona de soporte bastante importante, zona de los 20,89. Mientras no forma alguna estructura de vuelta, yo me mantendría al margen. Respecto al petróleo Brent, aquí tenemos gráfico diario donde marcamos la primera zona de resistencia, esta directriz que venía uniendo mínimos, y justo desde ahí ha reaccionado el precio al alza. Como resistencia importante, repetimos una semana más esta directriz dibujada en color azul, la zona de la media de 200 sesiones que está en fase descendente y esta zona pivote muy importante en el entorno de los 89,31. Por el lado de soportes, la comentada doble directriz alcista y niveles de 79. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.